Bendito Padre nuestro, te bendecimos con todo nuestro corazón y te agradecemos siempre, siempre, cada oportunidad que nos das de estudiar juntos tu palabra, de reunirnos como iglesia, sea presencial o sea así de manera virtual, porque, Señor, sabemos que tu palabra no está presa, tu palabra no está en cuarentena y tú nos regalas con la posibilidad de seguir madurando, de seguir creciendo espiritualmente y que seamos alimentados directamente por ti. Ayúdanos, Señor, a perseverar y ayúdanos también a considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice esta carta a los hebreos, más adelante lo veremos. Bendito Señor, este estudio te lo entregamos a ti, todo para tu gloria, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Hebreos capítulo 5. Entonces, continuamos nuestro estudio a través de esta carta a los hebreos, en la que el autor, ya habíamos dicho que el autor es anónimo, no sabemos con certeza quién es el autor, aunque muchos creen que es el apóstol Pablo, pero no se puede asegurar 100%. Pero el autor, dirigiéndose a creyentes cristianos con trasfondo judío o hebraico, muestra la supremacía de nuestro Señor Jesucristo como la máxima revelación de Dios, también a nuestro Señor Jesucristo como superior a los ángeles, que son seres creados, mientras que el Hijo es de la misma esencia que el Padre. Muestra a Jesucristo como superior a Moisés, dado que Moisés fue un siervo en la casa de Dios, pero el Hijo es dueño en la casa de Dios. Superior a Josué, porque Jesucristo nos da un reposo superior al que Josué le dio al pueblo de Israel cuando ingresaron a la tierra prometida. Y con un sumo sacerdocio, nuestro Señor Jesucristo, con un sumo sacerdocio superior al sacerdocio levítico. Eso es un tema que se va a seguir analizando en el transcurso del libro conforme vayamos avanzando. Pero a propósito de lo que vamos a ver el día de hoy en el capítulo 5, vamos a ver un poco más acerca de este tema que es constante a lo largo de la carta, el sumo sacerdocio de Cristo, un sacerdocio superior, perfecto, ya que fue ejecutado por nuestro Señor Jesucristo, alguien que nunca pecó, alguien que nació sin pecado y que nunca pecó, pero que experimentó, al haber adquirido la naturaleza humana conjuntamente a su naturaleza divina, experimentó todo igual que nosotros, pero nunca pecó, como las escrituras dan testimonio. Entonces nuestro Señor Jesucristo puede tener misericordia de nuestras debilidades para conducirnos al arrepentimiento, para conducirnos al perdón, para que por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesús, nos acerquemos al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y oportuno socorro, como dice justo el final del capítulo que vimos la semana pasada o la sesión anterior. Eso fue, en resumen, lo que dice el final del capítulo 4. Y ahora sí, vamos directamente al capítulo 5 de Hebreos, desde el versículo 1. Hebreos 5:1. Y ahí dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto de sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, el autor de la carta a los hebreos nos está explicando un poco acerca del sacerdocio aarónico o el sacerdocio levítico, dado a Aarón y a los descendientes de Aarón únicamente. El oficio del sacerdote es la de representar al pueblo delante de Dios, presentando ante Dios el pedir perdón o pedir misericordia por causa de las transgresiones del pueblo, los pagos también ante Dios por causa de las deudas de pecado, y estas son las ofrendas y muchas veces los sacrificios de animalitos. Y asimismo, de manera inversa, el sacerdote en su oficio representa a Dios delante de los hombres para entregar las instrucciones con las cuales se les debe enseñar al pueblo a conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios. El sacerdote ejercía este oficio de tender puentes entre los hombres y Dios y entre Dios y los hombres.
Obviamente que el iniciador, el propiciador y el que hacía todo era Dios, pero Dios estableció a los sacerdotes en el pacto mosaico para que funcionara de esa manera. Entonces, al ser los sacerdotes como un puente entre los hombres y Dios y entre Dios y los hombres, de ahí es que este oficio de tender puentes es de donde sale la palabra pontífice, y por eso que se le dice en la Iglesia Católica al Papa, le dicen el sumo pontífice. Sin embargo, en el texto que acabamos de leer, se nos dice que el sumo sacerdote debía ser paciente con los ignorantes y extraviados, no solo por el hecho de representar a Dios, sino también principalmente porque el sumo sacerdote era también un ser humano, como cualquier otro, susceptible de caer en pecado como cualquier otro. De hecho, el sacerdote también pecaba, y cuando el sacerdote presentaba ofrendas por los pecados, primero presentaba ofrendas por sus propios pecados, para después poder presentar ofrendas por el pecado del pueblo. Es decir, era un sacerdote imperfecto. Y ahí está la gran diferencia con el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Porque Jesús, siendo Dios hecho hombre, nació sin pecado y vivió sin pecado, pero definitivamente fue tentado en todo. Por eso su sumo sacerdocio, el sumo sacerdocio de Jesús, fue perfecto y definitivo, muy superior al sacerdocio aarónico. El sacerdocio aarónico tenía también la debilidad de que el sumo sacerdote moría y tenía que ser sustituido por otro, y ese otro moría y tenía que ser sustituido por otro, y moría y tenía que ser sustituido por otro, mientras que Jesús vive para siempre, resucitó y vive para siempre, intercediendo por nosotros ante Dios, abogando por nosotros ante Dios. Ya no necesitamos nadie que lo reemplace, además de que es irreemplazable. Continúa Hebreos 5:5 diciendo: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y acá notemos algo importantísimo. Habíamos mencionado desde el principio, desde que empezamos a estudiar esta carta a los hebreos, que el autor hacía, no quería decir hacía gala, pero demuestra un gran conocimiento de las escrituras, un gran sustento escritural, pero basado en las escrituras hebreas, es decir, el Antiguo Testamento. Para el momento en que él escribe esta carta, el Nuevo Testamento estaba en estado de formación y todavía no se tenía claramente establecido como escrituras, como santas escrituras y como parte del canon. No se conocía la palabra Nuevo Testamento como parte de la Biblia, pero todos los creyentes cristianos, así como nuestro Señor Jesucristo, como los apóstoles y como el escritor de la carta a los hebreos, utilizaban las escrituras del Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los salmos, las escrituras del Antiguo Testamento, o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y con ello sustentaba el hecho de que Jesucristo estuviera allí, en esas escrituras, y que las escrituras son las que hablan del Mesías, y que es el Mesías el que es superior a los ángeles, por cuanto el Mesías es hijo de Dios. Y en este caso, para sustentar este tema del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, el autor de la carta a los hebreos toma como referencia dos salmos mesiánicos, dos salmos escritos probablemente 1000 años antes de Cristo. Toma como referencia el Salmo 2 en la primera parte, al final del versículo 5, cuando dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ese es un extracto del Salmo 2. Y el versículo 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Toma el Salmo 110 como referencia. Ambos salmos son salmos mesiánicos, hacen referencia al Mesías. En el caso del Salmo 2, este Mesías vencedor que viene como rey, y que el Salmo sustenta que ese Mesías es hijo de Dios. Y en el caso del Salmo 110, también habla acerca de cómo Dios entrega a todos los enemigos del Mesías, los pone a sus pies, y que lo constituye como sacerdote, pero bajo el orden de Melquisedec. Pero no solamente eso, sino que le dice: tú eres sacerdote para siempre. Y esto es bien importante. En el Salmo
110, escrito 1000 años antes de Cristo, mucho tiempo, 1000 años antes de que se escriba esta carta a los hebreos. Allí Dios le dijo al Mesías: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fue Dios mismo, el Padre, quien encomendó a su Hijo este sumo sacerdocio. El autor de esta carta a los hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, comprendiendo el sentido de las Escrituras, encuentra en los salmos, en este caso el Salmo 2, el Salmo 110, la revelación y confirmación, no solo de que Jesús es el Hijo de Dios anunciado en las Escrituras hebreas, sino que además tiene un sacerdocio perpetuo, porque es sacerdote para siempre. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio anterior y más antiguo que el sacerdocio levítico, porque mientras que el sacerdocio levítico fue establecido en tiempos de Moisés, el de Melquisedec ya existía más de 400 años antes de Moisés, en tiempos de Abraham. Mayores detalles acerca de este sacerdocio de Melquisedec lo vamos a comentar juntos cuando lleguemos al capítulo 7. Pero desde ya podemos ver que ese sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, por el cual decimos Jesucristo tiene el sacerdocio perpetuo, el sumo sacerdocio perpetuo según el orden de Melquisedec, no es un invento del Nuevo Testamento, ni tampoco un invento de la carta a los hebreos para que calce con Jesús, sino que ya estaba previamente establecido en las Escrituras, como 1800 años antes de Cristo, en el libro de Génesis, en la historia de Abraham, y luego revelado en los Salmos como 1000 años antes de Cristo. Recalcamos este aspecto importante, ¿no? El hecho de que se revele de que el Mesías tiene un sacerdocio perpetuo, es decir, no tiene que estarse reemplazando con el hijo del sacerdote que se muere y después con el otro hijo del sacerdote que se muere, sino que el Mesías tiene un sacerdocio perpetuo, de acuerdo al orden de Melquisedec y no de acuerdo al sacerdocio levítico. Cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, recuerdan la historia en los evangelios, se rasgó el velo del templo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y el lugar santísimo que representaba el lugar de la presencia misma de Dios, allí con el propiciatorio, un lugar a donde únicamente el sumo sacerdote podía ingresar una vez al año, donde nadie más podía ingresar. Pero cuando Jesús murió en la cruz hubo un terremoto y se rasgó el velo del templo, y entonces se derribó la separación que había para entrar al lugar santísimo. Esto también más adelante lo va a explicar el mismo autor de la carta a los hebreos. Jesús, a través de su propio cuerpo, nos abrió paso para entrar a la presencia de Dios de manera directa. Y ahí está la importancia también del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en ese momento, Jesús se hace nuestro sumo sacerdote y deja abolida para siempre cualquier intermediación, cualquier puente, cualquier pontífice entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. Los seres humanos, por medio de Cristo, tenemos entrada directa al Padre y no requerimos nunca más de un sacerdote para llegar a Dios, porque el Hijo de Dios es nuestro gran sumo sacerdote. Como ya hemos comentado en un par de oportunidades anteriores, si nosotros decimos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, los judíos en forma natural rechazarían este concepto, esta idea, porque el sacerdocio en la ley de Moisés es solo para los descendientes de Aarón, y Aarón es a su vez descendiente de Leví. Y todos saben que Jesús no era de la tribu de Leví, Jesús era de la tribu de Judá. Alguien de la tribu de Judá no podía ocupar lugar en el sacerdocio levítico, pero el sumo sacerdocio de Cristo no es de acuerdo a la tribu de Leví, no es de acuerdo a la descendencia de Aarón, no es de acuerdo a la ley de Moisés, pero está en la ley de Moisés, porque está en el libro de Génesis también, sino que es de acuerdo al orden de Melquisedec. Continuamos Hebreos 5:7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos
los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En Filipenses capítulo 2, eso lo vamos a ver pronto con el pastor Iván los días lunes, en Filipenses 2, versículos 5 al 11, el apóstol Pablo nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y subrayemos esa frase, ¿no? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesús fue obediente, aprendió el máximo significado de la obediencia por sus propios padecimientos. Fácil sería ser obediente cuando todo es bendición, pero difícil es ser obediente en medio de la prueba. Obediente y fiel en medio de la prueba. Y Cristo fue obediente en medio del más grande sacrificio de amor por la humanidad que haya podido existir. Del mismo modo, así como Cristo fue obediente hasta la muerte, como se nos dice acá en Filipenses, para luego vencer a la muerte por medio de la resurrección, Él también, nuestro Señor Jesús, demanda a los que le seguimos, como dice el versículo 9 de Hebreos 5 que acabamos de leer, Hebreos 5:9, que habiendo sido perfeccionado nuestro Señor Jesús, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Repito, Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, si no lo obedezco, no puedo ser salvo. Tengo que ser obediente para ser salvo. Nosotros tenemos clarísimo que somos salvos por gracia, por fe y no por obras. Pero la obediencia es una característica inseparable, ineludible de lo que es ser un siervo de Dios. Y si alguien está tentado a decir que quiere ser seguidor de Cristo, pero no quiere ser siervo, debe saber que eso es imposible. No puede ser seguidor de Cristo sin ser siervo de Cristo. Jesús no vino al mundo para establecer un club de fans. Jesús vino a llamar discípulos, que a su vez hagan más discípulos que hagan de Jesús su Señor y su Salvador. Si Jesús es mi Señor, entonces yo soy su siervo. Si yo soy su siervo, estoy llamado a obedecer. Y obedecer su palabra, mejor dicho, obedecer su palabra debe ser una característica natural de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que se ha entregado por completo, que se ha arrepentido de sus pecados, que le ha pedido perdón a Dios y que le ha entregado su vida a Cristo, que le ha entregado todas las circunstancias de su vida al Señor Jesucristo. Jesús le dijo a algunos de sus seguidores en Lucas 6:46, Lucas 6:46, Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces nuestro Señor nos habla acerca de la distinción entre dos personas que oyen la palabra, pero que tienen diferentes formas de acabar. Algo parecido a lo de la parábola del sembrador que mencionamos la semana pasada. Primeramente empieza nuestro Señor Jesús diciendo: ¿por qué me llaman Señor, Señor?
y no hacen lo que yo les digo. En otras versiones de la Biblia dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen a mi palabra? Entonces, ¿cómo puedo decirle Señor a Jesús si es que no le obedezco o si es que no obedezco a su palabra? Entonces ahí Jesús nos hace esta comparación. El que oye la palabra y la hace es como alguien que edifica de manera firme sobre la roca. Vienen las pruebas, vienen las circunstancias dificilísimas, viene el coronavirus, viene el gobierno, viene el problema político que pueda suceder o muchas cosas. Bueno, hay ahorita circunstancias políticas, sociales muy difíciles a nivel mundial. Ya sabemos lo que está sucediendo en Afganistán, los talibanes han tomado el control. Estados Unidos el día de ayer, me parece, evacuó el último helicóptero, se han quedado en Afganistán millones de personas que no han podido salir y que quieren salir. Los cristianos están siendo perseguidos en el régimen musulmán extremo. El cristianismo y cualquier otra fe está proscrito y las personas son obligadas o a convertirse al Islam nuevamente o son condenadas a muerte. Por lo general son perseguidos y son condenados a muerte y están sufriendo persecución nuestros hermanos cristianos en Afganistán y en muchos otros lugares de la tierra. ¿Y por qué se mantienen fieles en su fe ante tanta dificultad? Cuando oyen la palabra de Jesús y obedecen y están afirmados sobre la roca, pase lo que pase. Pero el que oye y no hace la palabra de Dios, es decir, no obedece la palabra de Dios, es como aquel que edifica sin cimientos y a la primera tormenta la casa se destroza y es objeto de grande ruina aquella casa, dice nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús como que llama la atención, ¿no? Como que resondra a aquellos que le dicen Señor pero no obedecen su palabra. Nuevamente, recalcamos este punto. Si Él es el Señor, entonces nosotros somos siervos. Y un siervo obedece a su Señor. Si no quieres obedecer, entonces no estás reconociendo a Jesús como Señor. O igualmente grave, ¿no? Cuando desobedeces al Señor, estás rechazando su señorío sobre ti. Si obedeces al pecado, entonces el pecado se enseñorea sobre ti. El pecado se vuelve tu Señor. Bueno, volviendo a Hebreos 5:9, dice con respecto a nuestro Señor Jesús, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Debido a esta importante revelación con respecto al sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, el autor de Hebreos hace también un llamado de atención con respecto a la capacidad de tener el corazón bien dispuesto para entender estas verdades de Dios reveladas en su palabra, en Génesis, en Salmos, en los Evangelios, en esta carta a los Hebreos. Y por eso continúa en el versículo 11 de Hebreos 5, que estamos estudiando el día de hoy. Hebreos 5:11 dice, el autor de la carta a los Hebreos nos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El llamado de atención, obviamente, es para algunos, no para todos, como sucede en toda iglesia y en toda época. Pero notemos algo. El autor de Hebreos pareciera como que se mostrara un poco frustrado con estas palabras. Tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar porque se han hecho tardos para oír. No sé si se sienta ansioso, pero al menos vehemente por querer explicar profundamente estas verdades espirituales, pero considera que hay un problema. Estas verdades espirituales se vuelven difíciles de explicar, no porque sean difíciles en sí, sino porque los receptores se han vuelto tardos para oír. El problema no está en Dios ni en su palabra, ni en el siervo de Dios que da la palabra de Dios, sino cuando el receptor se vuelve tardo para oír. Es decir, personas que han perdido su capacidad de tener discernimiento espiritual con respecto a la escritura. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe eso? Puede ser por apatía, por caer en costumbre, en religiosidad, por desobediencia, por falta de fe. Ahora, el discernimiento espiritual
Es algo que no se logra de manera meramente intelectual, sino por tener comunión con el Señor. Mientras más fuerte, más real, más continua sea nuestra comunión con el Señor, entonces vamos a ser más receptivos para entender la palabra de Dios y entender sus misterios, los misterios que Él ya nos ha revelado a través de su palabra. Notemos algo, la palabra de Dios es infinitamente profunda, infinitamente llena de sabiduría, pero está dispuesta de tal manera que los que se creen sabios no la entienden, pero los que vienen a la palabra de Dios con amor, con fe, con humildad, con simpleza, como niños, ellos sí la entienden. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 11, 25 al 26, Mateo 11, 25 al 26, Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí hay una llamada de atención a los hermanos, a los receptores de la carta a los hebreos. Esperamos que no sea una llamada de atención para muchos de nosotros, pero también debemos recibir la palabra del Señor. En otros tiempos, en mi adolescencia, cuando yo estaba en el mundo y leía textos como estos, yo trataba de esconder la cabeza como avestruz y hacerme loco y vivir, continuar con un pie en el mundo, cosa que traía completa desolación a mi vida, hasta que después ya llegando a los 30, de 30 y tantos años, el Señor me trajo de vuelta a sus caminos. Pero acá hay una llamada de atención. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El apóstol Pablo nos dijo en 1 Corintios 14:20, 1 Corintios 14:20, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, seamos como niños para recibir la palabra, para no caer en maldad, seamos como niños en cuanto a inocencia, pero no en cuanto a la madurez espiritual. Un niño que gatea, que empieza a gatear, un niño nace, cuando, empieza a tener 3 meses, 4 meses, 5 meses, de repente a los 6 meses ya empieza a gatear, y gatea hasta los 10 meses, 11 meses, un año, cuando ya empieza a caminar. Y cuando los niñitos están gateando y nos causan gracia y ternura. Pero si un niño sigue gateando y no camina y tiene 5 años, 8 años o 10 años, entonces eso no solamente nos llamaría la atención, sino que nos demostraría de que hay un problema. Y efectivamente puede haber algún problema de salud o algún problema de alguna enfermedad o algo, pero habría un problema si es que el niño no madura como debe madurar. Algo similar es con nosotros cuando empezamos a caminar con el Señor. Cuando nos convertimos en discípulos de Jesús, no podemos estancarnos, no podemos detenernos en el crecimiento y en el progreso espiritual. Lo normal es que alguien que recién se convierte, se bautiza, comienza a asistir a la iglesia y es como un niño, ¿no? Se le enseñan las verdades fundamentales de la fe y poco a poco va creciendo y madurando espiritualmente. Pero si pasan años y años y años y sigue estancado con el mismo conocimiento escritural de alguien que recién ha entregado su vida a Cristo, entonces hay un problema, porque no está madurando espiritualmente, no discierne. Y el que no discierne, yerra. Y al errar, te haces daño. Y puedes caer en incredulidad, en falta de fe, en desobediencia y finalmente, lo peor de todo, en apostasía.
que consiste en apartarse completamente de la gracia del Señor, para rechazar por completo la fe, para rechazar a Dios, para rechazar a Cristo y todo lo que esto representa, para apartarse completamente de la fe, esa es la apostasía. Los que tenemos años en la fe, de ninguna manera nos podemos sentir espiritualmente superiores a nadie. Es el Señor el que da el crecimiento, Él nos reparte dones, nos reparte responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo. Pero muchos de los que ya somos dinosaurios, algunos con más de 20 años, otros con más de 30 años de creyentes, hemos visto a muchos hermanos apartarse tanto de Dios que incluso ya no son hermanos. Hermanos que eran hermanos y que oraban con nosotros y que ahora son ateos y que reniegan de Dios y reniegan del cristianismo y despotrican contra las iglesias y contra Dios y contra la palabra de Dios en forma total y radical. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces fue un deslizamiento, un retroceder hasta caer en la apostasía. Entonces esta carta a los hebreos nos reafirma en mostrarnos quién es este Jesús en el cual hemos creído, para que comprendamos en base a todo lo que Dios ha revelado desde el principio, lo importante que es que nos mantengamos firmes y que no retrocedamos ni nos estanquemos en nuestro caminar con el Señor. Muchísimos hermanos que Dios podría usar grandemente, que a estas alturas del partido tranquilamente podrían ser pastores, siervos, maestros, o estar sirviendo en múltiples posibilidades que hay dentro del cuerpo de Cristo. Y ojo, servir al Señor no significa estar metido en la iglesia todo el día, o como estar metido en un convento. Hay tiempos en el que Dios a mí me ha permitido trabajar, estudiar y servir en el ministerio. Y hay tiempos en que he estado trabajando, estudiando en la universidad y podía asistir a ensayos de música 2 veces por semana y participar en el ministerio de alabanza. Pero de repente el Señor permitió que pierda mi trabajo y que me pueda dedicar totalmente al servicio a Dios. Dios mueve a cada persona como Él quiere. Y luego otros que me decían, pero cuando estás casado es diferente, pero mi esposa puede dar testimonio de que cuando nos casamos, después de nuestra luna de miel, por supuesto, seguimos sirviendo al Señor los dos. E incluso Rocío, con su embarazo, cuando estaba embarazada de Juan José, seguía cantando en la alabanza hasta bien avanzado su embarazo, que le faltaba el aire, pero estaba con su barriguita y seguía cantándole al Señor. Y en ese tiempo, después nació Juan José. Con Juan José creo que cuando ya cumplió el mes, bueno, nació en septiembre, ¿no? Entonces ya empezó a mejorar el clima un poquito. Y en ese tiempo teníamos los servicios en un parque, en una rotonda, en un parque al aire libre. Y Rocío iba con Juan José en brazos, le daba de lactar y le daba a Juan José para que lo cuide una hermana, mientras Rocío seguía sirviendo en la alabanza y yo en otras áreas y seguíamos sirviendo. Es decir, nada fue impedimento para que nosotros podamos decir, no, que no puedo servir porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer el otro. El Señor quiere que cada uno de nosotros tome un lugar en el cuerpo de Cristo. No todos están llamados a ser pastores, no todos están llamados a ser maestros de escuela dominical, pero todos estamos llamados a tomar un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Y dentro del cuerpo de Cristo no significa únicamente dentro de la iglesia, sino en sí, en cualquier cosa que el Señor quiera hacer con nosotros. Pero, habiendo tantas posibilidades, a veces pasan los años, y hay hermanos que no solo no participan en el cuerpo de Cristo, sino que no tienen ni siquiera el conocimiento bíblico de un niño de escuela dominical, a pesar de tener 10, 20 o 30 años en el cristianismo. Serían hermanos de vez en cuanderos. ¿Y qué es un hermano de vez en cuanderos? Que ni siquiera llega a ser dominguero, porque tampoco asiste a la iglesia, que ya no puede decirse ni dominguero, porque ya es de vez en cuandero. No queremos ser rudos, ¿no? Con respecto a esta situación, pero está el llamado de atención ahí en la misma carta a los hebreos. Debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les siga dando leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño,
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, como dice Hebreos 5:14. Entonces, hay la necesidad de que reaccionemos. Nunca es tarde. He visto hermanos mayorcitos empezar a estudiar en el instituto bíblico, o metiéndose en cursos en la iglesia, o participando en diferentes actividades con corazón abierto a que el Señor obre, a que el Señor los use como el Señor quiera. Recordemos que nuestro Señor Jesús quiere discípulos, quiere siervos. Jesús no quiere fans ni simpatizantes. Asimismo, si le llamamos Señor, es porque somos sus siervos. Y un siervo obedece, un siervo hace lo que se le dice, un siervo hace lo que se le ordena. Y me refiero a nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. No estoy diciendo que caigamos bajo las garras de algunos líderes abusivos que buscan aprovecharse de las ovejas, como sucede desgraciadamente en algunas agrupaciones. Realmente estamos llamados a ser siervos de Dios y todos somos ovejas del Señor. Pero un siervo no pone peros, un siervo no pone excusas, un siervo no le echa la culpa a otros por su crecimiento espiritual, un siervo no patea el tablero cuando las cosas no son como él quiere, un siervo se somete, se pone a las órdenes de su Señor. Entonces preguntémonos, para terminar, ¿realmente soy un siervo del Señor? Yo estoy seguro que sí, que todos los que estamos aquí escuchando la palabra juntos, aparte que la obra es del Señor y Él va a obrar, y cuando tenemos deslices o cuando desobedecemos, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a reaccionar y darnos cuenta de que, Señor, perdóname, ayúdame. Recuerden que hay muchísimas maneras de servir. Yo sirvo cuando estoy orando en mi cuarto a solas y estoy orando, intercediendo por otros hermanos, estoy sirviendo al Señor. O sea, hay muchísimas maneras de servir. Cuando me dejo usar por el Señor para compartir el Evangelio en la cola del supermercado, estoy sirviendo al Señor. Y así muchísimas formas de ser parte de lo que nuestro Señor quiere para su iglesia. ¿Realmente soy obediente a la palabra del Señor? Y esa era parte importante de este capítulo que hemos estudiado el día de hoy. ¿Realmente estoy considerando quién es Cristo para mí? Superior a todo, la máxima revelación de Dios a los hombres, superior a los ángeles, superior a Moisés, el máximo sumo sacerdote. ¿Estoy creciendo y madurando espiritualmente o tengo necesidad de seguir tomando leche porque no puedo ingerir alimento sólido? Yo los felicito, hermanos, que están presentes en esta reunión en este momento, y a todos los que van convencidos de que si estamos acá en una reunión como esta, es porque queremos alimentarnos con alimento sólido, porque queremos ponernos fuertes en el Señor, porque queremos perseverar, porque queremos que Dios nos ayude a estar fuertes frente a los embates del enemigo. Y si estamos con la guardia en alto, con el Señor dentro de nosotros, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, y en Cristo somos más que vencedores. Entonces, a seguir y a orar también por los demás. Y si en algo la exhortación nos cae a nosotros mismos, entonces abramos el corazón al Señor y reaccionemos y digamos, heme aquí, Señor, haz conmigo como tú quieras, haz conmigo conforme a tu palabra, como le dijo María, la mamá de Jesús, al Señor. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, amado Señor Dios nuestro, gracias por tu palabra, lo que estamos aprendiendo cale en nuestro corazón y nos ayudes a ser obedientes a ti. Te rogamos, Señor, que reaccionemos a cualquier exhortación, en mayor grado o en menor grado, que pongamos tu palabra por obra. Necesitamos, Señor, que nos ayudes a ser fieles a tu palabra. Queremos ser obedientes a las indicaciones de tu Hijo Jesucristo para poder, con verdadera razón, decirle Señor, Señor. Amado Dios, te damos gracias por este estudio. Todo te lo entregamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.